Hola, hola mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Spring. En este episodio estaremos hablando sobre la arquitectura hexagonal. ¿Has escuchado ya hablar sobre esta arquitectura de software? Bueno, te la presento. ¿Qué es la arquitectura hexagonal? La arquitectura hexagonal es una arquitectura de software que pretende crear componentes débilmente acoplados, los cuales se pueden comunicar el uno con el otro mediante puertos y adaptadores. Este es otro nombre que recibe esta arquitectura. La arquitectura hexagonal también se conoce como la arquitectura de puertos y adaptadores. Gráficamente, la arquitectura hexagonal está representada como se muestra en esta imagen. Tenemos nuestra aplicación, el cual es el hexágono verde, y esta aplicación se encuentra dentro de otro hexágono más grande, el cual representa los adaptadores. Y es aquí donde entra la segunda parte de la definición, que dice que nuestra aplicación se puede comunicar con otros componentes mediante puertos y adaptadores. Es decir, que la única manera en la que nuestra aplicación se puede comunicar con otros componentes es a través de adaptadores. Ok, ahora bien, los componentes, a pesar de ser dependientes entre sí, no dependen de la tecnología o de la arquitectura subyacente en la que un componente relacionado esté implementado. Esto aplica para nuestra aplicación. Esto suena muy complejo, pero ¿cómo es en realidad en la práctica? Vamos a ver un ejemplo. Según la arquitectura hexagonal, para que nuestra aplicación se pueda comunicar con otro componente, es necesario que lo haga a través de puertos y adaptadores, tal y como se muestra en la imagen que te presento. En primer lugar tenemos el puerto. Es un puerto que representa una conexión a una base de datos. Pero, como puedes ver acá, nuestra aplicación de Java no se conecta directamente a la base de datos, sino que lo hace a través de un adaptador. El adaptador es el que sirve como la interfaz. De esta manera, podemos fácilmente cambiar la base de datos y en lugar de usar Oracle, por ejemplo, podemos utilizar MySQL o podemos cambiarla nuevamente y podemos utilizar Postgres y nuestra aplicación no se ve afectada. Nuestra aplicación se mantiene ya que el adaptador es el que se encarga de modificar la interfaz con respecto a la tecnología que utilizamos. Es decir, de que la aplicación de Java no se ve afectada por la tecnología subyacente de la base de datos. Es decir, a la aplicación de Java no le importa si utilizamos Oracle, si utilizamos MySQL o Postgres, sino es el adaptador. El adaptador es el que sufre los cambios cuando cambiamos de base de datos. De esta manera mantenemos limpia nuestra aplicación y el adaptador es el único que deberíamos de cambiar. Esta arquitectura denota distintos actores. Entre los actores que tenemos podemos ver. En primer lugar están los componentes. En el ejemplo que te acabo de presentar tenemos la aplicación de Java y nuestra base de datos. Estos son dos componentes que se comunican entre sí a través de puertos y adaptadores. Sin embargo, podemos tener distintas clases de componentes. Por ejemplo, podemos tener aplicaciones. Nuestra aplicación se conecta con otra aplicación, base de datos, como vimos en el ejemplo, servicios de terceros. Podríamos consumir, por ejemplo, una API. Este también sería considerado otro componente. Podemos comunicarnos con servidores de correo, entre otros. El segundo de los actores es el adaptador. El adaptador es el que básicamente contiene la magia acá. Es el que sirve como la interfaz y mientras la aplicación cumpla con la interfaz deseada por el adaptador, no tenemos que modificarla. Y el adaptador sería el encargado de comunicarse o de transformar nuestro mensaje de la aplicación a un mensaje entendible por el otro componente. Por último, tenemos el puerto. Y el puerto es básicamente dentro de esta arquitectura un nombre que se le da a un tópico, a un tema, podríamos decir. Podemos tener, por ejemplo, puerto de la base de datos, puerto de administración, puerto de notificaciones, puerto de UI, entre otros. Veremos más adelante un ejemplo con diferentes puertos para que te quede más claro este concepto.
Esta arquitectura fue desarrollada por el señor Alistair Cockburn, quien es un gurú en el tema de las arquitecturas de software y fue uno de los principales desarrolladores del manifiesto ágil. En su sitio web que te estoy presentando a continuación, nos presenta cuál es la motivación por qué utilizar la arquitectura hexagonal. Él escribe: la motivación. La motivación se debe a que tenemos un problema. El problema es que la lógica de negocio se infiltra en distintas partes del código. Es decir, que tenemos lógica de negocio en nuestra interfaz de usuario, ya que, por ejemplo, en el UI incluimos también lógica de negocio. Por otra parte, nuestra lógica de negocio también se infiltra en la base de datos, porque, por ejemplo, podemos tener triggers, podemos tener procedimientos almacenados, entre otros. Y me preguntarás cuál es el problema con esto, ¿verdad? Según el señor Alistair Cockburn, esto imposibilita hacer pruebas automáticas de todo el sistema. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una simple prueba, que sería, por ejemplo, una llamada a una API que corrobore que todo el sistema está funcionando, ahora tengo, por ejemplo, que llamar a la API, al core de la aplicación. Luego, tengo que crear un script para manejar la interfaz de usuario, pero si nuestra lógica de negocio, por ejemplo, es afectada por datos visuales, como por ejemplo la posición de un botón o el tamaño de algún elemento, entonces es mucho más difícil de crear estas pruebas. Aparte de ello, si nuestra lógica de negocio se infiltró en la base de datos, pues tenemos que crear otro script para verificar que los procedimientos almacenados, que los triggers se estén ejecutando correctamente. Y no solo eso, sino de que ya tenemos tres elementos separados. No podemos crear una sola prueba que testee todo el conjunto, una prueba integral. Es imposible. Esto mismo hace que sea imposible cambiar de un enfoque manual en el cual una persona sea la encargada de realizar estas pruebas a hacer un script para que las pruebas se ejecuten automáticamente. De igual manera, es imposible permitir que otra aplicación maneje nuestro programa. Ahora podemos decir de que esta razón es un poco menos de peso, ya que existen los RPAs y Selenium tiene también la capacidad de manejar en la interfaz de usuario. No obstante, es un problema cuando la lógica de negocio se infiltra en distintas partes del código. ¿Y cómo solucionarlo? La solución viene con la arquitectura hexagonal. Y la arquitectura hexagonal nos dice que cada funcionalidad debe estar disponible a través de una API. Esa es la razón de todo. De esta manera, QA puede ejecutar pruebas automáticas incluso antes de que el UI esté disponible. Simplemente llaman a la API y luego ya saben que la lógica de negocio funciona o no. Y el equipo de desarrollo también puede obtener un feedback inmediato o feedback temprano sin esperar a que el equipo de frontend esté listo. Aparte de ello, permitimos que nuestras aplicaciones sean business to business, es decir, que nuestra aplicación puede ser manejada por otra aplicación, por otro programa. El segundo problema que mencionamos acá se anula. Esta es la motivación que menciona Alistair en su artículo. Aparte de ello, el creador de la arquitectura hexagonal nos proporciona un ejemplo de cómo se vería esta arquitectura ya aplicada en la realidad. Tenemos nuevamente el hexágono interior que representa nuestra aplicación. El hexágono exterior o más grande representa los distintos adaptadores a los que se puede conectar nuestra aplicación. Y como puedes ver, tenemos 4 elementos alrededor y 2 están vacíos. Estos 4 elementos representan los puertos. Tenemos un puerto de trigger de datos. Tenemos un puerto de administración, otro puerto de base de datos y un cuarto puerto de notificaciones. El primer puerto de trigger de datos se puede conectar a 3 distintos adaptadores. Tenemos, por ejemplo, un adaptador para WireFit, un adaptador para HTTP y un adaptador para hacer pruebas. Aparte de ello, tenemos el puerto de administración. En el puerto de administración tenemos 4 adaptadores. La interfaz de usuario como tal, luego tenemos un adaptador de HTTP,
un adaptador de app to app para permitir que nuestra aplicación sea manejada por otra aplicación y un adaptador de testing. En cuanto a la base de datos, tenemos un adaptador de la base de datos, pero también tenemos un adaptador de un mock de una base de datos para que el equipo de QA pueda realizar sus pruebas en un entorno controlado. Por último, en el puerto de notificaciones podemos tener tres distintos adaptadores. Un adaptador para emails, para enviar notificaciones a nuestros clientes, un adaptador de mock, que en este caso es de teléfono, y un adaptador de la máquina corresponsal. De esta manera, los 4 puertos se conectan a distintos adaptadores y los adaptadores son los encargados de conectarse a los componentes externos. Veamos un segundo ejemplo para que quede más clara esta arquitectura. Tenemos nuevamente el hexágono interno, el cual representa nuestra aplicación, y el hexágono externo, el cual representa los distintos adaptadores a los que se conecta nuestra aplicación. En este caso tenemos 4 puertos nuevamente. Tenemos un puerto para eventos de negocio, otra vez el puerto de administración, un puerto de persistencia y nuevamente el puerto de notificaciones. El puerto de eventos de negocio, ahora acá es a donde tenemos el UI y tenemos un script para hacer testing. En el puerto de administración podemos tener, por ejemplo, una consola de administración que sería un adaptador para el manejo de la consola de administración y un adaptador de logging, ya que es una práctica muy común hoy en día que los logs se envíen a herramientas como Elasticsearch para luego ser visualizadas en otras herramientas que permiten crear dashboards. En tercer lugar tenemos el puerto de persistencia. Nuevamente el puerto de base de datos. Tenemos el adaptador de base de datos, pero en este caso no solo tenemos la base de datos, sino que tenemos un adaptador para guardar ficheros. Muy bien. Aquí vemos también donde la aplicación no se ve afectada por la tecnología subyacente del otro componente. Por último, tenemos el puerto de notificaciones. El puerto de notificaciones, en este caso tenemos solo 2 adaptadores, un adaptador para email y un adaptador para SMS. Discutamos un poco sobre esta arquitectura. En primer lugar, podrías tener la misma pregunta que yo tuve al principio, y es, ¿por qué se llama hexagonal? Es decir, en ninguno de los ejemplos vimos nada que tenía que ver con 6 lados, ¿verdad? Bueno, esto es totalmente cierto. Esta es una de las críticas que ha recibido esta arquitectura y es que utiliza el término hexagonal, según yo creo, solo porque suena bonito, porque en realidad el número 6 no tiene nada que ver con la arquitectura. Cuando le preguntaron al señor Alistair el porqué del nombre arquitectura hexagonal, él respondió que el número 6 no tiene ninguna relevancia dentro de la arquitectura y que el hexágono es solo una representación visual la cual permite agregar más puertos de los del ejemplo que él proporciona. De esta manera, él lo que quería representar al crear un hexágono es que queda a libertad del arquitecto de software crear cuantos puertos considere conveniente. Y esto nos conduce a una segunda pregunta. ¿Cuántos puertos es entonces lo ideal? En los ejemplos que vimos, en ambos ejemplos teníamos 4 puertos. Usualmente teníamos el puerto de la base de datos o de persistencia, el puerto de UI, un puerto de notificaciones y un puerto de trigger de los datos. Y en los ejemplos que nos proporciona Alistair, siempre el máximo número de puertos es 4. Sin embargo, él menciona de que podemos tener un número de puertos igual al número de casos de uso que tenga nuestra aplicación, pero que esto podría llegar a ser un abuso de la arquitectura y podría dejar de ser eficiente. Por otra parte, si tenemos solo un adaptador para nuestra aplicación, podría ser muy poco. Él recomienda que lo importante es que el arquitecto de software sea el que decida cuántos puertos es lo ideal y que él recomienda alrededor de 4 puertos. Otro aspecto importante que vemos acá
en esta arquitectura es que nuestra aplicación está totalmente aislada. Es decir, si vemos en todos los ejemplos, nuestra aplicación se encuentra inmersa dentro de un hexágono más grande de adaptadores y nuestra aplicación no tiene ningún contacto con ningún componente externo a menos que sea a través de un adaptador. Esto es un concepto bastante interesante porque nuestra aplicación se convierte en una isla que si bien es interdependiente porque necesita de una base de datos, pero no le importa qué base de datos sea, entonces es un concepto bastante interesante si lo vemos tal cual es. Por último, podríamos decir de que esta arquitectura de puertos y adaptadores fue la precursora de la arquitectura de microservicios. Muchos autores de libros de software hoy en día consideran que esta arquitectura fue la precursora de la arquitectura de microservicios. Pensemos por un momento. Si trasladamos esta aplicación, este ejemplo de los adaptadores en nuestra aplicación a la arquitectura de microservicios, podríamos tener que nuestro core de aplicación es un microservicio. Luego el UI es otro microservicio. Podemos tener un microservicio de login, un microservicio para la administración, otro microservicio que sería el encargado de manejar la persistencia, un microservicio más para manejar las notificaciones, entre otros. Y de esta manera podemos ver de que la arquitectura de microservicios y la arquitectura de puertos y adaptadores están muy ligadas. Y por eso es que muchos la consideran a esta arquitectura hexagonal como la precursora de la arquitectura de microservicios. Y esto es todo sobre la arquitectura hexagonal. ¿Qué te ha parecido? ¿Has comprendido el tema? Déjanos saber qué otros temas te interesaría que cubriéramos en el canal en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas para aprender mucho más sobre programación, Java y por supuesto Spring. Y si estás aprendiendo a programar, te invito a que consideres adquirir mi curso de Desarrollo Backend Profesional con Spring Boot. En este curso aprenderás cómo desarrollar plataformas backend con Spring Boot. Te explicaré toda la teoría que necesitas conocer acerca del framework Spring, así como los componentes que necesitamos para crear APIs con Spring Boot. Aparte de ello, tocaremos el tema de la programación en capas, el cual es uno de los estándares de la arquitectura de software en el mundo corporativo. También aprenderás cómo crear y manejar bases de datos con Spring, lo cual nos permitirá crear sistemas más complejos con persistencia permanente. Todos estos conocimientos los utilizaremos en conjunto para crear un proyecto final, un simulador de una tienda en línea, el cual te mostrará cómo se desarrollan los sistemas en la vida real y te permitirá practicar todo lo que aprenderemos en este curso. Al adquirir este curso tendrás acceso a todo el código fuente, así como a las explicaciones de cómo funciona este código. Aparte de ello, los videos con la teoría estarán siempre disponibles para ti. Así que vamos a aprender con Escuela Spring.